para mí es un placer presentaros a Juan Fabregat, el siguiente conferenciante. Presentar a Juan es como presentaros a alguien de mi casa, porque me vine con él en la amistad desde que éramos chavales, empezamos juntos dentro de la astronomía y bueno, de verdad es una amistad de toda la vida. Pero Juan es catedrático de astronomía por la Universidad de Valencia, ha trabajado en el Observatorio de París, ha trabajado en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, y es especialista en evolución estelar, especialmente en cúmulos jóvenes de estrellas, en miriáreas de rayos X y en estrellas de tipo P. Ha sido director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, ha sido presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía en una de las etapas que comentamos esta mañana y es miembro de la Sociedad de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Española de Astronomía, del Grupo Europeo de Observaciones Estelares y de la red de polígonos y meteoritos. Además, es un gran divulgador, tiene unas dotes muy buenas para la divulgación y bueno, le vamos a agradecer que una vez más nos ponga en funcionamiento. Así que, cuando quieras, Juan. Pues nada, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Muchas gracias a Luis por la presentación y bueno, quiero agradecer a la Asociación Valenciana de Astronomía el invitarme a dar una charla en este evento tan importante como es el 50 aniversario de la sociedad. Querría agradecer también aquí la presencia del director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, el profesor José Antonio Muñoz, y decir que tanto el Observatorio Astronómico como el Departamento de Astronomía de la Universidad han contribuido a la elaboración de estas jornadas, al desarrollo y a la organización de estas jornadas, ¿no? Y entonces, además de este apoyo a la organización, me parece de mucho interés por el respaldo que significa desde el mundo institucional, desde el mundo académico, pues a la actividad de los astrónomos aficionados como un elemento, un actor social que contribuye al desarrollo de la astronomía y en ocasiones de forma independiente y en ocasiones en colaboración pues con el mundo de la astronomía profesional, ¿no? Entonces yo me felicito porque se haya podido producir esta colaboración y agradezco tanto al Observatorio Astronómico como al Departamento de Astronomía de la Universidad por su apoyo. Bien, y ya sin más preámbulos, entramos en el motivo de la charla. Vamos a hablar del planeta 9. ¿Y cuál es el planeta 9? Pues bueno, vamos a hablar de varios planetas 9 a lo largo de la charla, porque esta charla es una charla sobre todo de contenido histórico y a lo largo de la historia pues ha habido varios astros a los cuales los hemos llamado el planeta 9. Voy a empezar pues aquí con una portada de un boletín de la Asociación Valenciana de Astronomía. Cuando se fundó la Asociación Valenciana de Astronomía, en el año 1972, el sistema solar tenía 9 planetas, que todos nosotros pues sabríamos decir de carrerilla, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón era entonces, en el momento de la fundación de la sociedad, era el planeta 9. Posteriormente, ya a principios de los 80, se descubrió que Plutón tenía un satélite, Caronte, y eso es lo que aparece en esta portada del boletín de AVA, que veo que es de febrero de 1985, en dibujo, propiedad de AVA, y que realizó Carlos Crespo, nuestro dibujante y secretario de la asociación, y muchas otras cosas más en la época. En aquella época, en 1985, Plutón seguía siendo el planeta 9. Cuando el 2015 la nave New Horizons pasó por las cercanías de Plutón y tomó fotografías como esta que tenemos aquí, pues entonces Plutón ya no era el planeta 9. Plutón dejó de ser un planeta en el año 2006 por una decisión de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional que decidió dejar de denominarlo planeta. Y esto es un poco la idea que va a guiar la charla. ¿Cómo es posible que un astro de repente sea un planeta y de repente no lo sea? ¿Cómo es posible? Me parece como una división que se puede ascender, descender. Pues todo esto tiene motivos históricos. Motivos históricos y que, bueno, que quizá el elemento más importante para entender esta historia es el hecho de que la palabra planeta, digamos que tiene un origen semántico. Una definición científica de planeta se dio por primera vez precisamente en esa asamblea del año 2006. Anteriormente, pues bueno, la palabra planeta a lo largo de las épocas pues ha significado muchas otras cosas. He dicho que Plutón dejó de ser el planeta 9 en el año
2006, empezó a serlo cuando fue descubierto por Clyde Tombaugh en el año 1930, pero antes que Plutón, otros astros también fueron el planeta 9. Pallas, que aparece en esta fotografía, el asteroide Pallas, lo que hoy llamamos el asteroide Pallas, fue el planeta 9 desde su descubrimiento en 1802 hasta los años 60-70 del siglo XIX, que también fue degradado y dejó de ser planeta para ser un asteroide, como lo conocemos ahora. Europa, segundo satélite galileano de Júpiter, del cual, bueno, es un astro donde podríamos o queremos investigar para ver si hay posibilidades de que en él se haya desarrollado la vida, como nos ha explicado Carlos Briones en la charla de esta mañana, pues también tuvo su momento de gloria y también fue el planeta 9, pues poco después de ser descubierto por Galileo. Entonces, bueno, ¿qué es esto de planeta? ¿Por qué hay astros que los hemos ido llamando planetas a lo largo de la historia y luego no lo han sido? Pues bien, la palabra planeta, digamos que tiene su origen en el griego antiguo, en el griego clásico, y planeta quiere decir errante o vagabundo. Los planetas eran los astros que se movían en el cielo, ¿no? Si nosotros observamos en una noche estrellada, como esta que tenemos aquí, esta imagen que tenemos aquí, que está tomada en el Observatorio de Aras de los Olmos, pues vemos un cielo estrellado, pues muchos de nosotros somos observadores y conocemos el cielo estrellado, conocemos las constelaciones, sabemos que las estrellas están todas en su sitio. Las estrellas se mueven debido al movimiento diurno de la Tierra, pero siempre reconocemos las mismas constelaciones y las estrellas están en la misma posición unas con respecto a otras, aunque el cielo se vaya moviendo, como digo, debido al reflejo de la rotación de la Tierra. Sin embargo, ya desde la más remota antigüedad, podríamos hablar de hace 6.000, 7.000 años, desde tiempos de las primeras civilizaciones neolíticas más o menos desarrolladas, ¿no? Como puedan ser las que se dieron en Mesopotamia o en el Antiguo Egipto, se sabía que había algunos astros, en particular 7 astros, que no participaban de esa inmovilidad, de esas posiciones fijas, sino que eran astros que se movían con respecto a ese cielo de estrellas. Y a esos astros se los llamó planetas, astros errantes. Aquí tenemos un dibujo que representa el atardecer de un día en que, por la posición de los planetas en el cielo, pues se podían ver todos los planetas clásicos, los 7 planetas clásicos, ¿no? Y aquí tenemos a Mercurio, muy cerca del horizonte, muy cerca del Sol, como está siempre, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, y también tenemos la Luna y también tenemos el Sol, que se acaba de poner. Los planetas clásicos incluyen al Sol y a la Luna, porque el Sol y la Luna eran astros que se movían en el cielo. Y por eso ese concepto clásico de planeta alude a todos los astros que se mueven, y esos astros que se mueven incluyen al Sol y la Luna. Por tanto, la primera lista de planetas de la cual podemos hablar en la historia contiene 7 planetas. El Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Los primeros modelos cosmológicos que representaban la estructura del universo, pues en la época antigua el universo era prácticamente el sistema solar. El sistema solar, con esos astros que se movían, y el límite del universo lo fijaba la esfera de las estrellas fijas, que durante un largo periodo histórico se llegó a considerar que efectivamente era una esfera sólida que cerraba pues, un universo de un tamaño finito, relativamente pequeño y limitado al sistema solar. En ese sistema original geocéntrico, en el centro estaba la Tierra y alrededor de la Tierra los 7 planetas. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, ordenado por su distancia al Sol de acuerdo con las distancias que se estimaban a partir de sus movimientos en este sistema geocéntrico. Y luego por fuera pues ya venía la esfera de las estrellas fijas, y luego en algunas ocasiones pues ya con el desarrollo de la ciencia medieval y sus interacciones con la religión, pues vemos que este mapa que representa ese universo geocéntrico, pues digamos que su parte más externa limita con el cielo habitado por Dios, ¿no? Que es lo que cerraba pues toda la parte exterior del universo. Ese cielo estaba más allá de la esfera de las estrellas fijas. Bien,
ya a los inicios de la Edad Moderna, este sistema geocéntrico es puesto en duda sobre todo por el modelo heliocéntrico de Copérnico, ¿no? Hay que decir que modelos heliocéntricos ya hubo en la antigüedad clásica, ¿no? Aristarco también propuso un modelo heliocéntrico. Aristarco, de una forma muy ingeniosa, calculó la distancia de la Tierra al Sol y le sacó, bueno, la infravaloró mucho, por supuesto, sus números están muy subestimados, pero ya le hicieron ver que el Sol estaba realmente muy lejos, ¿no? Y por tanto tenía que ser más grande que la Tierra, ¿no? De hecho, en sus escritos Hiparco dice que el Sol era por lo menos 60 veces más grande que el Peloponeso. Entonces, claro, para Aristarco no tenía sentido que un astro más pequeño, más grande como el Sol, girase en torno a uno que era pequeño como la Tierra. Entonces él ya propuso un modelo heliocéntrico, pero que vaya, por muchas cuestiones no tuvo mucho éxito en la época. La propuesta de Copérnico sí que dio lugar a más debate y a la larga pues acabó en un cambio de paradigma. De todas formas, para ser aceptada, entre otros problemas, pues la propuesta de Copérnico tenía un problema importante, y es que en la época del Renacimiento, en tiempos de Copérnico, siglos XV, XVI, digamos que el pensamiento científico estaba muy influido por pensamientos de la Grecia clásica, sobre todo por el pensamiento de Aristóteles y de Platón, ¿no? Y dentro del pensamiento de Aristóteles, de que Aristóteles hablaba de una diferencia entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. Lo que estaba por debajo de la órbita de la Luna era el mundo sublunar, el mundo de la Tierra, el mundo de lo cambiante, de lo imperfecto, mientras que los orbes celestes, lo que estaba más allá de la órbita de la Luna, era el mundo de lo perfecto. Y admitiendo esa perfección de los cielos del mundo supralunar, pues en un cielo perfecto solo se podía concebir el movimiento de los astros como un movimiento circular y uniforme. Por tanto, las órbitas bueno, en el modelo geocéntrico, las órbitas de los astros en torno a la Tierra pues deberían de ser circulares y uniformes, que era lo que se pensaba en la época, y en un sistema heliocéntrico, y digamos que estos pensamientos clásicos todavía los mantenía Copérnico, ¿no? El modelo de Copérnico se puede considerar como un modelo clásico porque considera esos movimientos circulares y uniformes. Y para cuadrar sus movimientos, para cuadrar su modelo con las observaciones, pues tiene que introducir también deferentes y ecuantes, como hacía Ptolomeo en su sistema geocéntrico. Pero vaya, se mantenía esta idea de el movimiento circular y uniforme, y una dificultad muy importante dentro de esta línea de pensamiento para aceptar el modelo heliocéntrico es que nos pongamos como nos pongamos, está claro, por las observaciones más elementales, que la Luna gira en torno a la Tierra. Aunque aceptemos un modelo heliocéntrico, no podemos evitar el hecho de que la Luna da vueltas a la Tierra. No se puede plantear que la Luna da vueltas al Sol. Entonces, claro, un sistema, una cosmología con dos centros del movimiento, el Sol, que es el centro del movimiento de todos los planetas, y la Tierra, que es el centro del movimiento de la Luna, pues será como inaceptable dentro de este planteamiento de los cielos perfectos. Bien, este paradigma, este planteamiento, pues digamos que saltó un poco por los aires con los trabajos de Galileo. Galileo descubrió, con sus primeras observaciones telescópicas, que había 4 estrellas, en principio. Galileo habló de 4 estrellas. Aquí tenemos, Carlos Briones nos ha enseñado los manuscritos de Galileo con este descubrimiento. Aquí lo que tengo es una fotografía del libro ya publicado de Galileo, El mensajero sideral, el Sidereus Nuncius, en el cual, bueno, Galileo ya ha plasmado esos manuscritos en forma de libro y nos habla, se cita la palabra estrella por aquí, de 4 estrellas que giran alrededor de Júpiter. Claro, esto, en la línea de pensamiento que decíamos antes, esto ya demuestra que efectivamente en el universo hay varios centros de movimiento, porque estas observaciones dejan claro que Júpiter es un centro de movimiento porque hay 4 estrellas, tal como dice Galileo en su libro, que giran con periodos constantes alrededor de Júpiter.
Y esta, junto con otras observaciones de Galileo, que observó también imperfecciones en la Luna y en el Sol, pues llevaron un poco a derribar esas dificultades para aceptar el paradigma heliocéntrico que se fue asentando en el pensamiento científico progresivamente. Pero claro, la relación que tiene esto con nuestro discurso del planeta 9 es que Galileo, en el libro, en el Sidereus Nuncius, habla de 4 estrellas, pero claro, esto se rectificó rápidamente, porque las estrellas están fijas, las estrellas son estrellas fijas. Los astros que se mueven, como se mueven los satélites de Galileo en torno a Júpiter, no son estrellas, porque no están fijos. Si se mueven, son planetas. Dentro de la terminología de la época en que planeta es el astro que se mueve, pues estos 4 satélites, o que llamamos hoy satélites, se consideraron planetas. Y de hecho Galileo, también como nos ha contado Carlos Briones esta mañana, los llamó los planetas mediceos, pues por hacer el honor a sus patrocinadores, que eran la familia Medici. Entonces, si tenemos estos 4 planetas mediceos, junto con los planetas clásicos, que eran 7, que decíamos antes, pues aquí teníamos 4 más. Cuando se les llamó planetas, cuando se incorporaron a la lista de planetas, por así decirlo, el número de planetas se elevó a 11. Teníamos los 7 planetas clásicos y luego los satélites de Júpiter, los que hoy llamamos satélites de Júpiter, Io, que sería el planeta 8, y Europa, que era el planeta 9. Por tanto, durante esta época, el planeta 9 era Europa en un sistema solar que contenía 11 planetas, porque el 10 era Ganímedes y el 11 era Calisto. Y poco después la lista se amplió a 12 cuando Huygens descubrió Titán, el satélite de Saturno. Fijaos que en esa época la lista de planetas alcanzaba hasta 12, el planeta 9 de la época, primera mitad del siglo XVII, era Europa. Bien, el siguiente hito en el descubrimiento de planetas en el sistema solar tiene lugar en 1781, cuando William Herschel descubre Urano. Descubre Urano, digamos que un poco por casualidad. Herschel era un gran observador, él observaba muchas regiones del cielo porque él intentaba hacer censos de estrellas para ver cuál era la forma de lo que hoy llamamos galaxia, ¿no? Que entonces se llamaba universo isla, y entonces él observaba pues, muchos campos estelares y fortuitamente se encontró con Urano, con un planeta que tras tener varios nombres al principio, él también le dio el nombre de su patrocinador, pero luego hubo otra gente que lo llamó Herschel, pero al final se quedó con el nombre de Urano. Digamos que cuando se descubrió Urano, pues a finales del siglo XVIII, el modelo cosmológico heliocéntrico ya estaba firmemente establecido. Las dudas de las que hablábamos antes perduraron hasta la primera mitad del siglo XVII, pero a finales del XVIII el sistema heliocéntrico estaba perfectamente establecido, por lo tanto, ya en aquella época al Sol no se le consideraba un planeta, aunque se moviese en el cielo. Digamos que el concepto de planeta, que no definición, porque no había, insisto, no había definición científica, pero el concepto de planeta ya había cambiado. El Sol estaba claro que no era un planeta. Y además, en ese concepto de planeta ya se asumía que planeta era el astro que giraba en torno al Sol. Por tanto, la Luna ya no era planeta, los satélites de Júpiter ya no eran planetas, Titán ya tampoco era planeta. Ya se había establecido, pues tras el paso de más de un siglo, que los planetas eran los astros que giraban alrededor del Sol. Entonces, la lista de planetas clásicos cayó la Luna y el Sol como planetas, nos quedaban Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son 5, la Tierra se incorporó a la lista de planetas, por tanto esa idea de planeta ya no era puramente observacional, ya era una idea más física dentro de un modelo cosmológico que comprendía el modelo de sistema solar heliocéntrico, y entonces Urano pasó a ser el planeta número 7 del sistema solar. El descubrimiento de Urano llevó además a la reconsideración de una idea que ya estaba circulando en la época anteriormente al descubrimiento de Urano. Y esa idea tenía que ver con la famosa ley de Titius-Bode, la ley de Bode. La ley, se conoce o se conoció durante mucho tiempo como ley de Bode porque fue el astrónomo Bode quien la popularizó en uno de sus libros. Se debe a una persona menos famosa, Titius, que era un
un maestro de escuela que se dio cuenta que había una relación numérica entre las distancias de la Tierra, entre las distancias de los diferentes planetas al Sol, que se podía explicar a través de una solución numérica, tal como lo voy a explicar ahora. Digamos que este trabajo no fue muy difundido, pero llegó a conocimientos de Bode, que lo consideró muy interesante, y como él sí que era un astrónomo establecido y reconocido, y sus libros pues eran influyentes en la época, pues digamos que esta ley se dio a conocer. La idea es la siguiente. Partimos de una sucesión numérica, empezamos con el 0, después ponemos el 3 y a partir de ahí vamos multiplicando por 2. Tenemos 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Y a cada uno de los números de esta sucesión le sumamos 4. Pues bien, esta relación daba de forma bastante bien aproximada la relación de las distancias de los planetas al Sol. Si dividimos estos valores por 10 y ahora comparamos con las distancias reales, pues vemos y normalizamos, bueno, no, sí, normalizamos aquí a la unidad para la Tierra, vemos que efectivamente las distancias están muy bien descritas. Esto se conocía ya antes del descubrimiento de Urano. Lo que pasa es que tampoco se le daba demasiada importancia. Había astrónomos que pensaban que esto podría ser realmente, podría tener interés científico, podría ser realmente pues, una ley de la naturaleza, mientras que para muchos otros esto no era más que una curiosidad matemática. Ahora, al descubrir Urano y darse cuenta de que Urano cae prácticamente justo donde predice que debe de estar la ley de Bode, fijaos que primero tendríamos la predicción y luego cuando se descubre Urano está exactamente donde toca, pues la ley de Bode volvió a ser un tema de interés de la comunidad astronómica y volvió, y ya decantó a la mayoría de esta comunidad astronómica a considerarla no ya como una curiosidad matemática, sino como una ley física fundamental, comparable con la ley de gravitación de Newton o comparable con cualquier otra ley física de la naturaleza. Entonces, creció el interés en esta ley de Bode. Muchos científicos la aceptaron como una ley fundamental de la naturaleza y entonces, claro, si la aceptamos como una ley fundamental de la naturaleza, falta el planeta que debe de estar en esta línea de aquí. El planeta que se encuentra entre Marte y Júpiter. Entonces, varios astrónomos, a partir de la aceptación de esta ley como ley física universal, decidieron que había que encontrar ese planeta que faltaba. Y claro, encontrar un planeta que no se conoce, pues era una tarea bastante ímproba, ¿no? Herschel encontró Urano por casualidad, pero claro, luego había que rastrear toda la eclíptica, toda la zona donde se encuentran los planetas, para ver si se encontraba este planeta. Poco después del descubrimiento de Urano, pues se organizaron reuniones y contactos entre varios astrónomos europeos, colaboraron entre 8 y 12, digamos que de forma continua o ocasional, entre 8 y 12 astrónomos de varios observatorios repartidos a lo largo de toda Europa, y lo que hicieron fue dividirse, cada uno de los científicos que participó en este proyecto, dividirse el cielo en sectores, de forma que a cada astrónomo, cada observatorio, le correspondía rastrear uno de los sectores para darse cuenta, para intentar encontrar ese planeta que faltaba. Este proyecto de encontrar el planeta que faltaba pues se puede presentar en muchos contextos como el primer proyecto de colaboración científica internacional de la historia. Varios científicos de diferentes países europeos que se ponen de acuerdo en un proyecto de investigación común y se dividen el trabajo, se dividen las zonas del cielo, pues para buscar el planeta que faltaba. Bien, la misión, el proyecto, tuvo éxito el primer día del siglo XIX. La noche del 31 al 1 de enero del año 1801, Giuseppe Piazzi, observando en Sicilia, encuentra el planeta que faltaba, que es este astro de aquí, al que se le dio el nombre de Ceres.
Ya la misión había tenido éxito, se comprobaba, estaba además a la distancia del Sol que tocaba, ocupaba además efectivamente ese lugar que les correspondía de acuerdo con la ley de Bode entre Marte y Júpiter, y bueno, ya la comunidad científica pues se quedó satisfecha, ¿no? Ya se había resuelto el problema, efectivamente la ley de Bode era una ley física de la naturaleza y ya teníamos el planeta que faltaba, que es Ceres. Resultó ser muy pequeño y poco brillante, pero bueno, al principio a esto no se le dio demasiada importancia, ¿no? El problema estaba resuelto. El problema estaba resuelto hasta que 2 años después, en 1802, Olbers descubre Pallas, otro planeta, también entre Marte y Júpiter, algo más pequeño y algo menos brillante que Ceres. Fijaos que con este descubrimiento aquí tenemos de nuevo otro planeta 9. Si Urano era el planeta 7, Ceres, descubierto por Piazzi, era el planeta 8, y aquí nos aparece ahora Pallas, que era el planeta 9. Esto fue un descubrimiento completamente inesperado, pero los descubrimientos inesperados siguieron acumulándose. El 1 de enero de 1801, efectivamente, Giuseppe Piazzi descubre Ceres, en 1802 Olbers descubre Pallas, pero aparecen en poco tiempo 2 más. El 1 de septiembre de 1804, Harding descubre Juno, el 29 de marzo de 1807, Olbers descubre Vesta. A todos ellos, durante algún tiempo, pues ya no se descubrió nada más. Entonces, la mayoría de la comunidad científica los consideraba planetas a todos estos astros. Entonces, teníamos un sistema solar con 11 planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, son 7. Ceres es el 8, Pallas es el 9, Juno es el 10, Olbers es el 11. Había, sin embargo, astrónomos que no participaban de esta idea, en particular William Herschel. William Herschel pensaba que eso no podían ser planetas porque eran mucho más pequeños y mucho menos brillantes que el resto de los planetas. Y además estaban todos juntos prácticamente en la misma órbita. Fue Herschel el que acuñó el término de asteroides para estos astros, que es el nombre con el que los conocemos ahora, asteroides. Pero digamos que durante mucho tiempo en las listas de planetas figuraban. Y luego, cuando el 8 de diciembre Genke descubre Astrea, que ya era el 5.º asteroide, y a partir de ahí siguieron descubriéndose asteroides hasta el punto de que en los años 60-70 del siglo XIX la lista de planetas llegaba hasta más de 50 astros. Y entonces aquí ya se tomó una decisión, porque como seguían descubriéndose a medida que se hacían observaciones con telescopios cada vez más potentes, pues nos enfrentábamos, ya se dieron cuenta los astrónomos de la época, que se enfrentaban a una lista que iba a ser interminable. Y entonces sí que se siguieron las recomendaciones de Herschel y se eliminaron todos estos astros de la lista oficial, por así decirlo, aunque no había ningún organismo registrador de los planetas en la época, pero digamos que la comunidad científica concluyó o adquirió el convenio de que no podían haber tantos planetas y además siendo la mayoría de ellos astros muy pequeños y en la misma zona del sistema solar. Entonces, efectivamente, se dejó de considerar que estos astros eran planetas, por tanto, Ceres y Pallas dejaron de ser planetas y se convirtieron en asteroides, como siguen siendo en la actualidad, junto con otros más de 100.000 objetos, no más de 200.000, se llevan ya censados, que se han ido descubriendo desde entonces hasta nuestros días. La lista de planetas quedaba entonces reducida a 7, siendo el último planeta Urano. Hasta, y aquí sí que viene un hecho importante, en 1846 el astrónomo Gall del Observatorio de Berlín descubre Neptuno, que sí que era un planeta genuino y más allá de la órbita de Urano. El descubrimiento de Neptuno es muy interesante comentarlo porque es un descubrimiento que se produjo de forma teórica, no por observación casual, como el descubrimiento de Urano por parte de Herschel. Cuando se descubrió Urano y se empezaron a acumular observaciones de Urano, pues se pudo calcular la órbita que seguía Urano alrededor del Sol. En la época, estamos hablando de mitad del siglo XVIII, de mitad del siglo XIX, 1846, la mecánica celeste
desarrollada a partir pues, de los principios de Newton, pues ya tenía estaba ya muy desarrollada, ¿no? Habían contribuido los trabajos de Laplace, de Legendre, que habían desarrollado la mecánica analítica, la ciencia de la mecánica, y se podían hacer pues, cálculos muy precisos del movimiento de los astros pues, a partir de la ley de gravitación de Newton, digamos, implementada de forma matemática con técnicas bastante más sofisticadas. Cuando se fue trazando la órbita de Urano, se pudo comprobar, los matemáticos que estudiaban esta órbita, pudieron comprobar que la órbita de Urano no era la órbita prevista si consideramos un astro que se mueve alrededor del Sol a la distancia a la cual se encuentra Urano y teniendo en cuenta la influencia gravitacional de los planetas interiores. Dicho de otra forma, sabiendo la distancia del astro al Sol, sabiendo o estimando las masas y las órbitas de los planetas que se encontraban entre Urano y el Sol, la órbita que se calculaba matemáticamente no correspondía con la órbita que se observaba que seguía Urano. En la época ya se calculaban las posiciones de los planetas con bastante precisión y Urano no iba por donde tocaba. Se apartaba de la órbita que uno podía calcular a partir de las leyes de la mecánica y de la gravitación. Entonces, un par de astrónomos especializados en mecánica celeste, pues exploraron la idea de que ese movimiento irregular de Urano podía ser debido a la perturbación gravitatoria de un planeta que se encontrase más alejado, que se encontrase más allá de la órbita de Urano. Hicieron los cálculos pertinentes y determinaron la masa y la posición en el cielo que debería de tener Urano, y intentaron que los astrónomos observacionales buscaran en la posición prevista para ver si efectivamente encontraban un nuevo planeta. Concretamente, aquí tenemos el punto que calculó Le Verrier del Observatorio de París y el punto que calculó Adams, un joven astrónomo inglés. Ambos están relativamente cerca. Le Verrier tuvo más suerte en conseguir que un astrónomo observacional, Gall, del Observatorio de Berlín, como decía, observase donde él le había dicho. Y la misma noche en que le llegó la posición prevista, pues Gall encontró Neptuno, muy cerca de la posición que había previsto Le Verrier en el cielo. Fijaos la escala, esto es de 1 grado, y aquí tenemos que la distancia de donde se encontró Neptuno a la posición prevista por Le Verrier, pues era del orden de 1,5 grados, como 3 veces el tamaño de la Luna. Gall no tuvo que buscar mucho para encontrar efectivamente Neptuno. Y que a partir de ahí pasó a convertirse en el planeta número 8. Aquí tenemos pues, una imagen de Neptuno y esta es la imagen de Gall, digamos que el descubridor de Neptuno a partir de la posición que le había facilitado Le Verrier. Pero bueno, la historia no acabó aquí. Cuando, una vez descubierto Neptuno y aceptado como planeta bona fide y estudiada su órbita, pues varios científicos especializados también en mecánica celeste, analizando los cálculos que se iban haciendo de la órbita de Neptuno, pues empezaron a concluir que realmente Neptuno no explicaba del todo las anomalías de la órbita de Urano. Y la conclusión a la que llegaron es que tendría que haber algo más. Tendría que haber, más allá de Neptuno, otro planeta, porque solo con Neptuno no se podía explicar esas anomalías de la órbita de Urano. Entonces, 2 notables científicos que se dedicaron a esta tarea, los tenemos aquí. El primero de ellos es Percival Lowell. Percival Lowell era de Estados Unidos, era un comerciante adinerado, muy interesado en la astronomía y principalmente interesado en 2 temas concretos. El primero es el de los canales de Marte, que era un tema de moda también en la época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, Percival Lowell construyó, y bueno, estaba interesado por la cuestión de los canales de Marte, él hizo muchas observaciones visuales de Marte y dibujó mapas de los canales de Marte, y estaba muy interesado también por el problema del planeta 9, de ese planeta que tenía que existir más allá de Neptuno para efectivamente perturbar la órbita de Urano, como se veía que estaba perturbada.
Entonces, Lowell hizo sus cálculos, calculó la posición que tenía que tener ese planeta 9 y empezó a observarlo en el observatorio Lowell, un observatorio que él financió y construyó en Arizona, en Estados Unidos. Y luego, por otra parte, aquí tenemos a William Pickering, también astrónomo americano, hermano del famoso Charles Pickering, que fue director del observatorio de Harvard a finales del 19 y principios del 20, y que fue uno de los pioneros de la astrofísica, de la astrofísica estelar, pionero en el desarrollo de la fotometría y de la clasificación espectral. Pues bien, menos famoso que Charles Pickering era William Pickering, pero William Pickering estaba también muy interesado en este problema del planeta 9, también realizó sus cálculos y, bueno, a lo largo de su vida llegó a proponer hasta 8 o 9 candidatos a planetas 9. Llegó a hablar de que en realidad no era un planeta, sino que eran 2, daba posiciones, luego cambiaba de día, decía que no, que había hecho mejores cálculos, que el planeta 9 tendría que estar en otro sitio. Bueno, ambos hicieron cálculos que demostraban que debía de existir ese planeta 9, calculaban dónde estaba el planeta 9, pero todo lo que buscaban por esa zona, pues no encontraban nada. Aquí tenemos a Percival Lowell observando en el observatorio de su nombre, el observatorio Lowell, que le había financiado. Al ver que no se encontraban nada, pues se fueron aplicando nuevas técnicas, en particular la técnica de la fotografía, que vemos aquí, que se construyó en el observatorio Lowell también, un tubo astrográfico que funcionaba con una placa fotográfica muy grande, y fue precisamente con este instrumento cuando un ayudante del observatorio Lowell, Clyde Tombaugh, en 1930 encontró Plutón. Pero no lo encontró en ninguna de las posiciones calculadas ni por Pickering ni por Lowell, sino que Tombaugh lo que hizo fue hacer una exploración prácticamente de toda la eclíptica. Este era un observador muy metódico, además muy hábil, muy ingenioso, diseñó herramientas nuevas, como por ejemplo comparadores de placa, ¿no? La forma de encontrar un astro, un planeta, un astro que se mueve, es, claro, si uno compara 2 placas y busca, ojo, un punto que de una placa a la otra se haya movido, pues es un trabajo ímprobo. Tombaugh ya diseñó un comparador de placas, usaba un espejo móvil de forma que él iba visualizando alternativamente una y otra placa. Y entonces, si las colocaba adecuadamente, pues si había un punto que se movía, lo veía saltando de un lugar a otro. Y eso visualmente facilitaba mucho más encontrar el planeta que faltaba. Entonces, Tombaugh encontró en el año 1930, por casualidad, no por casualidad, por su trabajo perfectamente sistemático, encontró un astro que se movía más allá de la órbita de Neptuno. Y le llamó Plutón y pasó a ser el 9º planeta. Lo fue desde 1930 hasta el año 2006, como veremos ahora. Bien. Plutón, en cualquier caso, fue decepcionante. Fue decepcionante porque, claro, la masa de Plutón que habían calculado tanto Lowell como Pickering para explicar las perturbaciones de Urano, que no estaban resueltas, era una masa bastante grande. Y Plutón resultó ser una cosa bastante pequeñaja. Yo recuerdo libros que todavía conservo, de los años 70, que se hablaba de que la densidad de Plutón era 40 veces la densidad del agua. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a obtener medidas de su tamaño se vio que era muy pequeño, pero como se mantenía la idea de que tenía que ser muy masivo a partir de los cálculos de Lowell y de Pickering, pues bueno, el autor del libro conservaría la masa prevista y el tamaño observado y le daba esa densidad. Hoy sabemos que la densidad de Plutón pues es del orden de entre 2 y 3 veces la densidad del agua. Bien, Plutón se mantuvo tranquilamente como el planeta 9 hasta prácticamente finales de los años 70 del siglo pasado. A finales de los años 70 del siglo pasado se empezaron a hacer descubrimientos importantes en el sistema solar extremo. El sistema solar extremo, el sistema solar más alejado, más allá de la órbita de Neptuno o de Plutón. En 1977, el astrónomo Charles Cowell encontró un astro con esta órbita de aquí, comprendida entre la órbita de Saturno y entre la órbita de Júpiter y la órbita de Urano. Yo recuerdo en aquellos tiempos, en el 77, yo era recién inscrito, socio de ABA, y recuerdo que estas noticias pues ya las seguíamos y las comentábamos allí en la asociación. A este objeto se le llamó, al principio el objeto Cowell, pues el nombre de su descubridor,
y recuerdo titulares de prensa que decían que se había descubierto un nuevo planeta en el sistema solar. Pero bueno, ya quizá aprendiendo de errores anteriores, pues prácticamente la comunidad científica nunca le llamó planeta, se quedó como un asteroide raro y hoy en día sabemos, hoy en día tiene el nombre de Chirón, sabemos que es un núcleo cometario extinto y que además en esa región hay muchos astros parecidos que reciben el nombre de genérico de centauros, ¿no? Como se le dio el nombre de un centauro mitológico, Chirón, pues al resto de los astros con estas características se les da nombres también de centauros mitológicos y todos ellos se conocen como la familia de los centauros. Bien, pero a partir sobre todo de los años 80, los años 90, como diría Borges, arreciaron los hechos. Empezaron a descubrirse más y más astros en la región del sistema solar más allá de Neptuno. Empezaron algunos de tamaño parecido al de Neptuno, tenemos aquí, de tamaño parecido al de Plutón, fijaos aquí por comparación, tenemos a Plutón con Caronte, se descubrieron Quaoar, se descubrieron Sedna, Orcus, Ixion, varios astros que se encontraban prácticamente por la misma zona donde se encontraba Plutón, y ya a finales del siglo pasado, pues ya existía la idea de que en un momento u otro se iba a encontrar un astro más grande que Plutón. Y entonces ahí ya se iba a montar el lío. Si encontramos un astro más grande que Plutón, ¿sería planeta o no? ¿Plutón sería planeta o no? Los demás, que son un poco más pequeños, ¿serían planetas o no? Entonces, fijaos que lo que se reprodujo fue exactamente la misma discusión que tuvo lugar a mitad del siglo XIX, cuando los asteroides del cinturón principal empezaron a proliferar. Al final había tantos que se dijeron que todos no podían ser planetas. Pues con Plutón pasó algo parecido. Cuando se descubrió Eris, que pronto se vio que podía ser incluso más grande que Plutón, las primeras medidas precisas que se hicieron de Eris mediante la técnica de las ocultaciones de estrellas dieron que era más grande que Plutón, pues ya digamos que el lío se montó. Ahí había que tomar una decisión, y la decisión se tomó en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional del año 2006. Bueno, Clyde Tombaugh, pues, que digamos que se murió muy mayor, ¿no? Con casi 100 años, y tuvo noticia de esta discusión, pero él, por supuesto, siempre mantuvo que Plutón era un planeta, ¿no? Que no había ningún tipo de discusión. Pero vaya, en la Unión Astronómica Internacional, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, en Praga, en el año 2006, pues se trató de resolver el problema estableciendo una definición científica de planeta. La primera definición que propuso una comisión nombrada ad hoc, es que íbamos a llamar planeta a todos los astros que estaban en órbita alrededor del Sol y que además tenían forma esférica. Eran lo suficientemente grandes como para, en su formación, pues la fuerza de gravedad haber fundido la materia de la que se formaba en planeta y ese planeta adquirir una forma esférica. Entonces, claro, esto, digamos que tenía dos cuestiones. Primero, no acababa de resolver del todo el problema, porque, claro, astros que encontramos más lejos que Plutón, no es tan fácil saber si tienen forma esférica o no. Y, por otra parte, la lista quedaba abierta. A medida que fuésemos descubriendo más astros, pues habría cada vez más planetas. Y es más, lo que acabó de rematar el asunto y que a mucha gente de la comunidad no le gustó, es que con esta definición pues recuperaban como planetas otros astros. En particular, la lista de planetas la aumentaban a 12. ¿Por qué? Plutón seguía siendo planeta, Eris era planeta también, Caronte, la luna de Plutón, se consideró planeta, con lo cual el sistema Plutón-Caronte era un planeta doble, y lo que acabó de fastidiar el asunto es que Ceres volvía a ser planeta también. Y esto no gustó a la comunidad. Hubo una rebelión en la propia Asamblea General de Praga, se movilizaron varios grupos, se propuso otra definición que se votó y ganó. La nueva definición incorporaba una tercera condición. Una tercera condición, además de girar en torno al Sol y ser redondo, es que tenía que ser un objeto único en su órbita. Tenía que haber limpiado completamente su órbita de otros objetos. O bien, tenía que tener una masa muy grande comparada con la de cualquier otro objeto que estuviese en su órbita.
Júpiter, por ejemplo, cumplía de sobras la condición de planeta, ¿no? Porque en la misma órbita de Júpiter hay muchos astros. Están los asteroides troyanos que van 60 grados por delante y 60 grados por detrás, en los puntos L5 de Lagrange. Pero claro, la masa de Júpiter es muchos órdenes de magnitud que la masa conjunta de todos los troyanos juntos. Júpiter cumple esa condición, Ceres no la cumple. Donde está Ceres hay muchos astros, Ceres no domina la materia en su órbita y Plutón tampoco la cumple, porque donde está Plutón también hay muchos astros. Entonces, esta nueva propuesta o contrapropuesta, por así decirlo, de la comunidad científica es la que ganó, se votó en la asamblea, ganó, y entonces es cuando Plutón pues fue degradado. Plutón pasó a dejar de formar parte de la lista de planetas. Bueno, se creó esta definición de los planetas enanos, un poco ahí por mantener una cierta neutralidad o un poco por respeto. Bueno, en fin, hubo gente que no le gustó nada quitar a Plutón de la lista, ¿no? Por ejemplo, en Arizona, por una ley del estado de Arizona, Plutón sigue siendo planeta. ¿Por qué? Claro, Plutón se descubrió en el Observatorio Lowell de Arizona, entonces esto era una especie de ofensa, y entonces el Parlamento o el organismo correspondiente de Arizona votó que no, que en ese estado Plutón sigue siendo un planeta. Pero vaya, a efectos de la comunidad astronómica internacional, Plutón dejó de ser el planeta 9 y la lista de planetas quedó detenida a 8. Hay una cuestión que pasó un poco desapercibida, ¿no? Y yo la noté y con algunos colegas la he comentado, es que si nos vamos a la lista esta que teníamos aquí, uno de estos grandes astros en la región donde se encuentra Plutón, Sedna, tiene una órbita muy peculiar con respecto a todos. Fijaos, aquí tenemos los puntitos azules aquí, por aquí está la órbita de Neptuno, todos estos puntitos pues son la mayoría de estos objetos transneptunianos que hemos visto, Plutón, Eris y compañía. Sedna tiene una órbita mucho más alejada que va por fuera de las órbitas de donde se encuentran todos los demás astros de este tipo de los que estamos hablando. Entonces, digamos que, hablando estrictamente, en la época, Sedna cumplía las condiciones de planeta. Porque Sedna probablemente sea esférico, claro, es muy difícil de saber esa distancia, y en su órbita no se conocía absolutamente nada. Pero bueno, se pasó sobre puntillas del asunto por no liar, porque al ser un objeto tan pequeño, decir, vamos a poner ahora un astro de 800 kilómetros de diámetro, lo vamos a llamar planeta, pues se pasó de puntillas sobre el asunto, y con muy buen criterio, porque poco después se descubrió, aquí tenemos otro, se descubrió otro astro en esos confines del sistema solar con una órbita relativamente parecida a la de Sedna, mucho más grande que la del resto. Fijaos, aquí tenemos la órbita de Urano, en rojo la de Plutón, tenemos la de Eris, que es un poco más excéntrica. Fijaos que tanto Sedna como este de aquí, pues tienen órbitas mucho más grandes. Aquí tenemos, bueno, un detalle. Y el caso es que en el transcurso de los años, aquí estamos hablando ya de nuestro siglo, ¿no? A partir del año 2010, pues se empezaron a descubrir otra serie de astros en este punto, con órbitas muy alargadas, mucho más grandes que las órbitas de Urano y de Neptuno, y curiosamente se vio que todas esas órbitas tan elípticas como que apuntaban todas en la misma dirección. Y claro, esto era algo extraño, ¿no? A todos los astros que tienen este tipo de órbitas se les llama sednitos, ¿no? Porque son, digamos, del nombre de Sedna, pues todos los que tienen estas características orbitales parecidas a Sedna se les llama sednitos. Y entonces un grupo americano encabezado por Mike Brown es un astrónomo famoso porque es el que descubrió Eris, y bueno, es un hombre así que, bueno, tiene también libros de divulgación en los cuales se denomina a sí mismo el Pluto Killer, ¿no? El asesino de Plutón, porque fue quien descubrió Eris y fue el descubrimiento de Eris lo que desencadenó que Plutón acabase saliendo fuera de la lista de planetas. Pues bien, Mike Brown, Pluto Killer, y su equipo propusieron que este efecto de que todos los sednitos estuviesen orientados en la misma dirección no podía ser al azar, sino que propusieron que eso estaba provocado por la presencia de un planeta 9, que se encontraría pues con una órbita mucho más grande
que la de todos los planetas y una órbita excéntrica en la dirección opuesta a la dirección a la que apuntan los cernitos. Entonces, durante algún tiempo, entre el año 2010, 2016, 2017, hubo mucho interés en esta propuesta y muchos científicos intentaron buscar este nuevo planeta 9. Claro, la propuesta de Brown y su equipo postula un planeta de una masa 5 veces la masa de la Tierra. Es decir, si un planeta más grande que la Tierra podría ser una supertierra o podría ser un planeta parecido a Urano o Neptuno. Se han emprendido muchas búsquedas en esta región del cielo, lo que pasa es que no se ha encontrado nada. Y esto pues es un poco extraño, porque si encontramos cernitos que miden 500 kilómetros de diámetro, un planeta varias veces más grande que la Tierra debería de ser fácil de encontrar. Ahora, y si se encuentra justo en su punto más alejado, o si a lo mejor se encuentra en la región de la Vía Láctea, donde hay muchas estrellas, bien, esta idea del planeta 9 pues ha estado pervadiendo la discusión acerca de los planetas pues estos últimos años. Descubrimientos recientes de cernitos pues bueno, han estropeado un poco la configuración, ¿no? Porque al ir descubriendo más, pues se está viendo, bueno, aquí mantenemos la órbita del planeta 9, pero fijaos que ya hay algunos cernitos que van en la dirección contraria y hoy en día no está completamente abandonada la idea, pero digamos que la gente está como empezando a abandonarla ya, ¿no? Entonces, digamos que este planeta 9 propuesto por el equipo de Brown, pues cada vez parece que hay menos gente ya interesada en el asunto. Entonces, con esto acabo ya, pues vemos que la discusión del planeta 9 es una discusión que ha durado más de 500 años, que a lo largo de la historia ha habido varios planetas 9 y candidatos a planeta 9, como este de aquí, pero que en la actualidad realmente no hay ninguna evidencia científica de que efectivamente existe un planeta 9 y, por tanto, de momento, y desde el año 2006, nos quedamos con un sistema solar de 8 planetas. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Tranquilo, que te lo pone el técnico. Ya está. Pruébalo ahora. ¿Ahora me oyes? Sí. Hola, Juan, buenas tardes. Gracias por la instalación, muy interesante. Vamos a ver, visto todo lo visto, toda la observación, los medios actuales, los nuevos telescopios, los Hubble, el James Webb, todos los telescopios terrestres, radiotelescopios, si no se ha visto ya, ¿tú crees que llegaremos a verlo? ¿Tú crees que están ahí? ¿O es...? Y yo creo que este Porque planeta calcular se ha tenido que calcular, porque si lo calcularon luego y calcularon toda esta gente... No, pero claro, los medios actuales, todas esas, dijéramos, debería estar ya todo... Pero eso claro, no lo he comentado en la charla. Lo que pasa es que los cálculos... los cálculos de Lower y Pickering estaban viciados porque la masa, sobre todo la de Neptuno, estaba mal calculada en la época. Cuando han llegado las sondas Voyager y han podido medir por el tirón gravitacional con exactitud las masas de Urano y de Neptuno, se ha podido comprobar que no hay ninguna anomalía. Que la anomalía que ellos pensaban era que no había tal. No hacía falta buscar por efectos gravitacionales un nuevo planeta. Lo que sí que pienso es que en esas condiciones, en una órbita de ese tipo, si existiese lo habríamos visto ya. Porque hay muchos equipos en el mundo, cada vez con más medios, en España los hay también, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hay grupos que se dedican a la búsqueda de objetos transneptunianos y están estos equipos encontrando multitud de astros, pues eso, de 500 kilómetros de diámetro, 800 kilómetros, y yo creo que si hubiese ahí un planeta con 5 veces más masa que la Tierra, lo habríamos encontrado ya. Claro, luego queda, y mucho más lejos, pero claro, ahí pues todavía no hay los medios para observar. No se puede descartar, pero yo personalmente, sin ser un especialista en el tema, yo personalmente descartaría que en esta región del espacio, que bueno, que es bastante grande, a lo mejor hasta 10 veces el tamaño de la órbita de Neptuno, yo descartaría que en esa región haya un astro
5 veces más grande que la Tierra. ¿Alguna pregunta más? Juan, gracias por la charla. Curiosamente, esta charla hoy viene muy bien porque ayer mismo en el Coffee Break, el podcast que hay de ciencia, Héctor Socas Navarro comentó que tiene publicado un artículo en el cual asocia la órbita del Oumuamua con la posición del planeta 9. Y justamente estos días se está realizando una observación en el observatorio de Javalambre para intentar demostrar si su teoría y su predicción de dónde está el planeta 9 es cierta o no, con lo cual igual esta noche nos llevamos una sorpresa. Pues nada, en fin, no era yo conocedor de estas investigaciones, pero estaría muy bueno, sí, tocaría, bueno, pues actualizamos la charla y incluimos la influencia de Oumuamua Pero sí, no conocía yo esta investigación, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, gracias por la charla. Estupendo. Era sobre todo por el tema de la polémica de la degradación de Plutón. ¿Y qué opinas tú? ¿No te parece un poco exagerada? Es decir, la oposición que ha habido incluso entre gente muy importante como Alan Stern, en el campo de la misión Nuevos Horizontes, ¿no? Que sigue empeñado en que él ha estudiado un planeta. O sea, él y muchos otros astrónomos que todavía, además, están esperando la revancha para volverlo a votar y volver a cambiar la definición del planeta. Me parece un poco exagerado, ¿no? Pero yo creo que estos son más cuestiones quizá emocionales o incluso políticas que científicas. Es que claro, Plutón es el único planeta descubierto por un americano y en Estados Unidos. Entonces, ¿Quién? Pero Brown no... pero Eris no es un planeta, O sea, Brown habría estado contento de que en la primera opción que la lista incluía a Eris, pues Brown podía poner en el currículum que ha descubierto un planeta. Pero claro, y además es eso, te dejaba abierta la posibilidad de que tú puedas descubrir un planeta. Entonces yo creo que científicamente es correcto. Es correcto, hemos de dar una definición y a mí me parece correcta porque yo creo que los planetas son los cuerpos mayores del sistema solar y son pocos. Lo otro, en fin, yo lo entiendo, yo también, pues eso, desde niños, pues sabemos que él acaba en Plutón y sentimentalmente, pues como que te afecta, ¿no? Plutón toda la vida, el planeta con el misterio ese que tenía, ¿no? Que si su densidad es 40, de que no sé cuántos, no sé qué, pues sí, pero yo creo que con criterios científicos rigurosos la decisión es muy correcta, porque es que si no... Yo lo veo ridículo, pero ya te digo que son más cuestiones emocionales y políticas que realmente argumentos científicos. Yo creo que científicamente está muy justificado que no sean planetas, igual que está muy justificado que los 100.000 asteroides del cinturón principal no sean planetas, ¿no? Porque son cosas distintas. O sea, tanto los del cinturón principal como estos transneptunianos son astros diferentes de los 8 planetas. Son otra cosa. Entonces, a mí yo creo que hay suficientes razones científicas para no llamarlos planetas. Claro, lo otro es política, sentimientos... Claro, y además Plutón viene a ser como el rey del cinturón de Kuiper, ¿verdad? Claro. Eso que va degradado, eso que quiere decir. No, realmente lo curioso de Plutón es que es de los más brillantes y que está relativamente cerca, porque Eris es prácticamente un gemelo de Plutón. Mismo tamaño, misma temperatura. La órbita de Eris es más excéntrica y Eris está ahora en el afelio. Por eso está 3 veces más lejos que Plutón. Y digamos que es menos brillante. El albedo de Plutón es muy alto. La característica principal de Plutón con respecto a los otros es que el albedo es muy alto. Por eso la magnitud de Plutón es 14, que la podemos ver con nuestros telescopios. Los otros empiezan a partir de 17. O sea que sí que hay una diferencia notable. Pero no es de la física del astro, es un astro gemelo a Eris. Lo que pasa es que, bueno, tiene atmósfera porque está más cerca del Sol, está congelado y brilla más. Pero la única característica definitoria de Plutón es que brilla más.
ni que es más grande, ni que tiene una composición química diferente, ni nada de eso. Uno más. El compañero Jorge quería aportar algo. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cree usted que si ahora los astrónomos exploraran el último cinturón de asteroides, digamos, formación con asteroides del sistema solar, que sería la nube de Oort, se podría repetir lo que ha pasado con el cinturón principal y con el cinturón de Kuiper, que se encuentren objetos más o menos masivos y que se vuelva a repetir otra vez la historia? ¿Crees que la nube de Oort podría albergar también cuerpos masivos o que no podría debido a su naturaleza? Yo creo que sí, que es probable que sí, que pueda haber cuerpos muy masivos. Lo que pasa es que la nube de Oort está mucho más lejos, mucho más lejos. Entonces, claro, allí digamos que ahí es donde se acumulan los residuos del sistema solar, de la formación del sistema solar por la propia dinámica dentro de la nube de Oort. Muy probablemente ahí ha habido agregaciones de objetos más pequeños, ¿no? Básicamente la nube de Oort es un reservorio de núcleos cometarios. Y los núcleos cometarios pues sabemos que son pequeños, ¿no? Son 5, 10, 20 kilómetros. Algunos se encuentra que mide hasta 100 kilómetros, pero bueno, no hablamos de miles de kilómetros, pero claro, de los que vienen y se convierten en cometas son muy pocos. Quizá sí que hay algunos que al ser más grandes tengan órbitas más estables y nunca los veremos visitar el interior del sistema solar. Pero claro, todo esto hoy por hoy es especular. Es especular porque no podemos. La nube de Oort, de hecho, es un argumento ad hoc. O sea, la nube de Oort no tenemos ninguna evidencia observacional. La nube de Oort estamos convencidos de que existe porque es la única solución que podemos encontrar al problema de los cometas periódicos. Los cometas periódicos tienen periodos como de 6 años. Un cometa se gasta, pues más o menos, cuando ha pasado 1 millón de veces por cerca del Sol. Entonces, si vemos cometas que todavía no se han gastado y tienen un periodo de 6 años, es que como máximo tienen 6 millones de años de edad. Y eso es muy poco. ¿Dónde se forman cometas hoy en día? El sistema solar tiene 5.000 millones de años. ¿Dónde se forman cometas hoy en día? La única explicación que tenemos es que existe esa nube de Oort. Pero hoy por hoy no podemos observarla. Pues sí, podemos hacer cálculos a partir de modelos teóricos de formación del sistema solar y dentro de esos modelos, pues bueno, yo digo un poco por un razonamiento rápido. Yo diría que sí que deben haber objetos bastante grandes. Pero ya te digo que es todo especular porque no tenemos acceso observacional directo. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a Juan, un aplauso.